el contexto de la carta, es de suma importancia saber que los hermanos en Roma debían ser corregidos por, si podemos decir, dos grandes cuestiones que tenían ellos. En varios lugares de la carta podemos ver que tenían una idea errónea, por lo menos la mayoría, acerca de su vida de santidad. Ellos en el versículo 6, 1 y 2 vemos que tenían una especie de abuso de la gracia de Dios. Algunos decían, o no sabemos si la mayoría, bueno, si la gracia de Cristo ya inundó nuestra vida, entonces podemos vivir en el pecado, total, la gracia nos va a cubrir. Y Pablo les muestra que de ninguna manera, porque ya que hemos vivido por la gracia de Dios, ahora debemos andar en novedad de vida. Debemos andar de una manera distinta, en santidad, apartado para Dios. Y a la vez vemos que había cierta rivalidad. Si ustedes en sus casas pueden leer el resto de la carta de los Romanos, desde el capítulo 12 en adelante, vemos que había cierta contienda o división en la iglesia. ¿Entre quienes? Se cree que, por toda la carta, que es entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, ¿sí? Ya eran parte de un cuerpo, pero había ciertas diferencias, ¿sí? Vemos en el capítulo 14 que se habla de tener paciencia para con el débil, de soportarlo, también a los fuertes decirles que deben comprender y demás, todo englobado en el amor de Dios que fue inundado en nuestros corazones. Por lo tanto, la carta tenía la intención de cambiar su modo de pensar con respecto a la gracia de Dios en sus vidas o la misericordia de Dios, como ya hemos visto, ¿sí? Las misericordias de Dios que vemos en los primeros 11 capítulos tenían que hacerles ver a ellos que no podían ser iguales. Una vez que habían entendido la misericordia de Dios, abrazado la misericordia de Dios, confiado en Cristo para perdón de sus pecados, no podían vivir igual. No podían entregarse como instrumentos para la iniquidad. Tenían que entregarse como instrumentos de Dios para justicia. Tenían que vivir una vida caracterizada por Cristo morando en sus vidas. Una vida caracterizada por la justicia, por el amor, por la unidad, por la búsqueda de la paz. Nuestros hermanos de Roma y nosotros también debemos entender que la nueva vida que Cristo nos dio es por pura misericordia. Y debemos entender eso, hermanos, ¿sí? Y tiene como propósito caminar de ahora en adelante en la voluntad de Dios. Y eso lo hemos visto en el versículo 2 de Romanos 12. Ya no debemos buscar nuestros deseos mundanos, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y buscar obedecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Es llevada a cabo por medio del amor. El amor a Dios y el amor, por ende, al prójimo. Si quiero vivir en santidad, debo separarme para la voluntad de Dios. El mundo vive para sus propios intereses egoístas. Los cristianos han entendido que Dios los salvó para que vivan para Él, amando a los demás. El amor de Dios mueve al cristiano a amarle. El amor se manifiesta a través de la obediencia. La obediencia surge de la confianza. La confianza surge del conocimiento de Dios en su palabra. Entonces, si le conocemos, confiamos. Y si confiamos, obedecemos. Y si le obedecemos, le estamos amando. Le amamos. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos amando a Dios? Debemos cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el cristiano? Que amemos a los demás como Él nos ha amado. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Que debemos amar a los hermanos, que también debemos amar a las autoridades, a nuestros enemigos, a los que no conocen al Señor. Hoy nos toca ver que debemos amar a nuestros hermanos creyentes en la iglesia, en nuestro cuerpo local.
Hermanos, el amor de Dios a los pecadores ha traído unidad entre Dios y nosotros, eso lo vemos en Romanos 5, pero también unidad que debe reflejarse entre los hermanos, entre la familia de Dios. Esas diferencias que estos hermanos de Roma tenían, hoy también pueden palparse en iglesias locales, porque somos diferentes. Y como hemos visto, no importa si somos diferentes, a través del amor de Cristo podemos ser un solo cuerpo. Ahora los creyentes manifiestan su fe al actuar de la misma manera que Dios actuó con nosotros. Si nosotros tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? De Cristo, nosotros ahora por medio de Cristo somos buscadores de paz, buscadores de unidad. Y solamente podemos ser buscadores de paz por medio de amor, por medio del amor. Ese amor ágape, un amor incondicional, un amor sin concesiones, sin condiciones, un amor que no busca lo suyo, sino que busca los intereses de los demás. Pero específicamente la paz es demostrada a través de la unión en esta iglesia local, como en todas las otras iglesias. Nosotros tenemos que entender que si amamos a Dios, vamos a amarnos entre nosotros, por ende vamos a estar unidos unos con otros, por ende el mundo va a creer que Dios existe y que es real. ¿Por qué? Porque ve un cuerpo unido por amor, por el amor de Cristo. Eso es lo que empezamos a ver con el pastor. La semana pasada hemos visto 4 características de un cristiano que ama, ¿sí? O el amor de Dios demostrado en un creyente. El cristiano que ama, producto del amor de Dios en su vida, lo hace sinceramente, rechaza toda la maldad y persigue el bien, es afectuoso en sus relaciones y valora a los hermanos por encima de sus intereses. Eso hemos visto el domingo pasado con nuestro pastor. Hoy vamos a continuar con estas evidencias palpables de un cristiano que practica el amor de Dios, ¿sí? Y vamos al versículo 11 entonces, para poder continuar con estas características. Dice así: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si vemos una característica acá en el versículo 11, comienza diciendo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Mejor dicho, no seas lento en lo que requiere velocidad. No seas lento en lo que requiere velocidad. El cristiano que ama no es perezoso para la pronta ayuda. No es perezoso, no se queda. La palabra ahí, perezoso, es algo que yo siento que es pesado, molesto. Pablo usa esa palabra para decir en Gálatas 3:1 que no le es molesto repetirle a los hermanos ciertas cosas en la carta. No me es molesto, dice. No me da pereza, no me es pesado repetirlo. Acá está diciendo Pablo que no debemos ser lentos, pesados o sentir como una molestia a la hora de amar a los hermanos, a la hora de ayudar. El amor demanda que seamos diligentes. No nos parece algo pesado ni molesto ayudar a los demás. Y hermanos, antes de iniciar con esto, como con todas las otras características, yo les quiero decir que el Señor trabajó mucho en mi corazón, mostrándome que no cumplo las características del amor. Pero deseo de todo corazón que usted y yo, vos y yo, salgamos de acá diciendo, anhelo, deseo amar a los demás como Cristo me ama a mí. O sea, no les hablo desde la autoridad es la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros debemos modelar la palabra de Dios. Entonces, veamos esto. ¿Quién no tiene problemas con la diligencia? ¿Quién es súper disciplinado todo el tiempo para todo lo que se propone? Es algo que nos cuesta. Ser rápido en lo que requiere urgencia. Muchas veces preferimos quedarnos
y tardar un poco de más. Somos perezosos en algunas cosas, y mucho más en esta área de amar a los hermanos. Las vidas de los hermanos muchas veces, hermanos, si somos sinceros, interrumpen nuestra vida. Son como un obstáculo que se pusieron para la satisfacción de nuestro deseo. Teníamos un día planeado y de golpe suena un celular. Es un hermano que necesita atención, que necesita hablar con vos, y vos justo estabas en medio de algo que te encanta hacer, no sé, mirar la tele, o estabas saliendo a pasear con tu familia, o estabas planeando ir a hacer ciertos quehaceres y era tu día. Y de golpe apareció un hermano, se puso en el medio de tu día y dijo: acá estoy, necesito tu ayuda. La palabra de Dios nos manda a no ser perezosos en lo que requiere diligencia. Bueno, ahora tengo que tomar una decisión. Son mis intereses personales, que pueden ser genuinos y reales, o los intereses de mi hermano. ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Me amo a mí mismo o amo a mi hermano como Cristo me amó a mí? Esa es la pregunta cuando uno tiene que ponerse a pensar: yo debo ser diligente y no perezoso en amar a los demás. Un perezoso es egoísta, y me pongo en primer lugar. Piensa en su deseo de satisfacer su voluntad. No le importa lo que el tiempo pase, todo lo pasa para después. No ve la urgencia de las cosas, solo piensa en lo placentero que es hacer lo que le da la gana. Es ignorante de las consecuencias que pueden venir si eso no lo hace. Muchas veces el servicio se presenta como algo imprevisto, no planeado. Si estamos bañados con el amor de Dios en nuestras vidas, trataremos las circunstancias de mi hermano como una ocasión que requiere mi pronta atención. Hemos apreciado el amor de Dios para con nosotros. Hemos palpado el amor de Dios para con nosotros. Y a la vez hemos entendido que estamos en este mundo para modelar el amor de Dios. Si Cristo me amó así, como entiendo que me amó en el Evangelio, yo debo amar a los demás. ¿Pero por qué? Porque Él me amó primero. Entendemos que ese es nuestro trabajo acá en la tierra, así como uno que entiende cuál es su tarea dentro de una empresa. Veremos una oportunidad de trabajo delante de nuestros ojos. Y hermanos, yo sé que uno se pasa como un escaneo en su corazón y no tiene esto en su corazón naturalmente. Necesitamos del amor de Dios, necesitamos recordar sus misericordias. Alguien diligente es alguien rápido, eficaz y tiene celo en hacer la tarea que se le encomendó. Les pongo un ejemplo, me vino a la mente un mecánico, ¿sí? Alguien que se lo contrató, una empresa lo contrató para arreglar autos. Al llegar un cliente con un auto averiado, el mecánico nunca va a decir: oh, esto no es para mí. Yo estoy aquí para cosas más importantes. Yo vine acá para arreglar mi auto. No, si piensa así, pronto va a ser despedido, porque su tarea era arreglar autos. El cristiano debe entender cuál es su tarea acá en la tierra. Así verá cada circunstancia como realmente debe ser. El cristiano está acá en la tierra para modelar el amor de Cristo, que primero inundó su corazón y ahora es una fuente de amor hacia los demás. Si yo tengo esa misión día a día en mis pensamientos, cuando un hermano se me presenta y me interrumpe o quiere juntarse conmigo por alguna necesidad que tiene, yo voy a ver una oportunidad de trabajo, más que una molestia, que muchas veces nos pasa eso. Miren un texto, acompáñenme por favor, Hebreos 6, 10 al 12, texto muy conocido, para pasar al siguiente punto. Miren este texto, Hebreos 6, 10 al 12, dice así: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos poner en nuestra mente que Dios no es injusto para olvidar nuestro amor hacia Él demostrado a los demás, y vamos a seguir creciendo en eso para no ser perezosos, para no quedarnos, para no volvernos pesados y ver a nuestros hermanos como un obstáculo. Debemos verlos como una oportunidad para manifestar el amor de Dios. Siguiente característica de un cristiano que ama, versículo 11 también. Miren lo que dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu. El cristiano que ama, hermanos, tiene pasión por amar al hermano. Tiene una ardiente pasión por amar al hermano. Un espíritu ardiente en amar. Por su actitud fervorosa, la idea de ferviente que vemos acá habla de hervir. Y un autor habló de que es como una máquina a vapor que funciona por medio de la ebullición. Nuestros corazones empiezan a moverse porque están continuamente hervidos o fervorosos por querer demostrar el amor de Dios a los demás. No estamos quietos, es lo contrario a la pereza. Pero la pereza es como la demostración, esto es en el corazón. Muchas veces actuamos rápidamente, pero adentro no tenemos fervor por el hermano. Decimos, por ahí hasta decimos, bueno, lo hago rápido para seguir con lo mío. Y no hay fervor en el corazón. Acá habla de una actitud. ¿Cuál es mi actitud ante la oportunidad de amar y ayudar a mi hermano? Esta palabra la encontramos una sola vez en el Nuevo Testamento y está en Hechos. Yo se los leo, hablando acerca de un hermano llamado Apolos. Dice así la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Y habla después más adelante que él hablaba con denuedo a los demás. Y habla también más adelante que cuando lo enviaron a algún lugar, él ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente a aquellos en público, los refutaba y les decía que Cristo era el Señor. Entonces ese fervor que estaba por dentro de Apolos se manifestaba ¿en qué? En que él no se quedaba callado ante las oportunidades de servir. No solamente proclamaba, sino que también era de mucha ayuda a los hermanos. Apolos es un ejemplo de alguien fervoroso que amó al Señor Jesús y amó a los hermanos. Amó a los hermanos. Siguiente cualidad. Vamos rápido, ¿saben por qué, hermanos? Porque son varias. Pero ya vimos que el cristiano que ama, ¿sí?, no es perezoso en la pronta ayuda. Y también vimos que el cristiano que ama, ¿qué hace? Tiene una pasión por amar a los hermanos. ¿Sí? No es perezoso y tiene pasión. Tercer característica que vemos hoy, ¿sí? Miren el versículo 11 conmigo. Termina con una frase: sirviendo al Señor. Parece tan obvia esta frase, pero a la vez es tan importante que esté ahí ubicada. Porque nosotros podemos ser servidores de los hermanos, pero por intenciones incorrectas. Podemos hasta tener un deseo real en nuestro corazón, pero con motivaciones incorrectas. Entonces el cristiano que ama se pone al servicio del Señor al amar al hermano. No se pone solamente al servicio del hermano, se pone al servicio del Señor primeramente y luego del hermano. ¿Por qué? Porque el mandato de todo cristiano es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hace
porque Él lo amó primero, el Señor lo amó primero. Esta idea de servicio vemos en varias partes de la carta de Romanos. Tenemos que entender algo, hermanos. Tenemos que recordar que nosotros servíamos a nuestros pecados. Éramos esclavos. La palabra ahí es esclavo. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos sacó de ahí por medio de su sacrificio y su justicia y nos puso al servicio del Señor, al servicio de Dios. Nuestras vidas ya no sirven al pecado, sirven al Señor. Recuerden, hermanos, que había rivalidades entre estos hermanos de Roma, ¿sí? Judíos, gentiles, ¿sí? Y miren lo que leemos en el capítulo 14. Vayan conmigo, son 2 páginas o 1 página, depende de tu Biblia. Capítulo 14, miren lo que dice desde el versículo, ya les digo, versículo 15. Miren lo que dice, hablando acerca de tolerar al hermano por amor al Señor. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el 18 dice así, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Servimos a Cristo cuando amamos a los hermanos, ¿sí? Cuando toleramos, cuando somos pacientes, ¿sí? O cuando son pacientes para con nosotros, están sirviendo al Señor. Lo hacen por amor a Él, primeramente. Debemos hacerlo por amor a Él. Entonces, antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos del Señor. Desde esa plataforma nos servimos por amor los unos a los otros. Eso dice Gálatas 5:2. No lo hacemos para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y eso en Efesios 6, del 5 al 7, vemos que Pablo les está hablando a los hermanos que eran siervos o esclavos y les dice que no sirvan para el ojo, sino que sirvan como para el Señor. Eso lo vemos en Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 7. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Servid, el 7, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Esa es la idea. Y recordemos, hermanos, debemos servir al Señor cuando amamos a los demás. Podemos estar amando, podemos estar haciéndolo rápidamente, podemos estar haciéndolo fervorosamente, pero acá es lo más importante, debemos hacerlo para que el Señor sea glorificado. Eso demanda entonces que debemos hacerlo en la intimidad por ahí, requiere, que lo hagamos no en público, en privado. Por ahí no lo publicamos en las redes, por ahí no queremos ser vistos por la sociedad o por mi iglesia, quiero que me vean cómo sirvo a los demás. Estamos entonces rindiéndonos ante los hombres y no lo hacemos para el Señor. Hacerlo para el Señor demanda con temor hacerlo delante de Él, ¿sí? Y muchas veces eso siempre demanda quitar nuestro orgullo de lado y hacerlo para Él. Versículo 12, hermanos. Cuarta característica del día de hoy. Miren el versículo 12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Recuerden que nuestro tema principal es el amor de Dios manifestado entre los hermanos, ¿sí? Un cristiano que ama a los hermanos. ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, versículo 12 dice, gozándoos en la esperanza. El cristiano que ama encuentra plenitud en el amor de Dios.
cuando ama al hermano. Encuentra plenitud. Y se los quiero aclarar. Su servicio de amor no busca provecho en el otro. No lo hace por ganancia deshonesta, si usamos algún término bíblico. No lo busca para sacar provecho del hermano, ni reputación del hermano, ni quedar bien con el hermano. No lo hace así porque ya tiene todo en Cristo. Su esperanza está completa. Ya tiene todo en Cristo, guardado en los cielos, y no busca nada en la tierra. Solamente desea hacer la voluntad de Dios. Si el cristiano ha experimentado el amor de Dios en su vida, ya no pide más nada en este mundo, solo está para ser una fuente de bendición para otros. Si Cristo me ha amado así, yo debo también amar al prójimo por amor de su nombre. Romanos 5, si ustedes lo quieren leer después, habla acerca de que por la fe ahora tenemos paz para con Dios. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero miren un versículo y se los quiero leer. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, nosotros servimos a los demás satisfechos con el Dios que tenemos. Él nos ha rebalsado de amor. Estamos con la copa llena. Solamente nos juntamos con otros, ¿saben para qué? Para darles el amor de Cristo. No el nuestro, el de Cristo. Hermano, ¿necesitas algo? Yo estoy. Hermano, ¿necesitas que ore? Yo voy a orar. Hermano, ¿necesitas tal necesidad física? Yo quiero suplirla. Yo estoy. Soy pronto, diligente, fervoroso. ¿Todo por qué? Porque mi plenitud está en Dios. Yo no busco, mi gozo no está en hacerte feliz solamente. Mi gozo está primeramente en Dios, que me ha hecho feliz a mí. Me ha hecho bienaventurado. Y por tanto, si me ha hecho a mí doblemente feliz, lo voy a compartir. De gracia recibí, de gracia doy. Y doy, y doy, y doy. Y voy a siempre dar. ¿Por qué? Porque la fuente de gracia nunca se va a acabar. Después hacemos preguntas en base a eso, pero vayan haciéndolas en su corazón. ¿Somos así? Sabemos que no, todo el tiempo. Y deseamos ser así todo el tiempo, y un día lo seremos cuando estemos con Él, porque el amor de Cristo va a ser expresado en toda su plenitud cuando estemos con Él. Entonces nos gozamos en la esperanza cuando amamos a los hermanos. Miren, los apóstoles se gozaron por haber sido vituperados por causa de Cristo. El eunuco siguió su camino gozoso luego de haber escuchado el Evangelio. Bernabé se gozó al ver la fe de los de Antioquía. Entonces, nuestro gozo muchas veces está en el Señor todo el tiempo, pero por ende nos gozamos cuando nuestros hermanos también viven para el Señor. Entonces vemos hermanos que expresan el amor de Dios también y nos gozamos y nos regocijamos con ellos. ¿Por qué? Porque la esperanza de Cristo es verdadera y no falla. El que comenzó la buena obra la perfeccionará, dice Filipenses 1:6. Entonces, cuando vemos el obrar de Dios en un hermano, debemos gozarnos, debemos decir, amén. La esperanza de Dios no falla. ¿Por qué? Porque ese hermano está viviendo para amar a Dios. Y cuando nosotros también estamos viviendo así, nos gozamos, nos alegramos y estamos satisfechos y contentos con nuestro Señor. Miren versículo 12. Sigue otra característica más.
gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Tiene mucha relación con lo que acabamos de hablar, pero añade a esta verdad. El cristiano que ama, hermanos, persevera contra todo sufrimiento al amar al hermano. El cristiano que ama persevera contra todo sufrimiento al amar al hermano. Hace lo que sea con tal de hacerlo. Todo lo soporta. Es la misma palabra que se usa en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Todo lo soporta por amor a Dios y al hermano. Resiste, soporta, se pone abajo, esa es la idea, aguanta, se queda quieto y permanece entero. Miren conmigo Hebreos 10, del 32 al 34. Antes de pasar, Hebreos 10, es precioso este pasaje, hermanos. Desde el versículo 32 dice así, hablando de esta idea de perseverar con tal de amar a los demás. Miren el 32, dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis, y ahí está la palabra, una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Vieron en este pasaje el gozo en la esperanza y al mismo tiempo el perseverar en el sufrimiento? Cuando yo pongo mi mirada, y ni hablar de Hebreos 12, ¿no? El Señor, pero cuando pongo mi mirada en la posesión adquirida por el amor de Cristo en mí, soporto todo, hasta el punto, dice acá, de despojarte tus bienes, de ser maltratado, de ser un espectáculo público en lugares donde los maltrataban y morían por causa del Evangelio. Y él dice, todo eso los desechasteis sabiendo que tenés una mejor posesión en los cielos, reservada por Cristo Jesús. Entonces el cristiano que ama, sufre, pero soporta todo por amor al hermano. Miren este texto y verán el gozo puesto en la esperanza y la perseverancia en el sufrimiento por amor a los demás. Entonces, repasando, ¿sí? Vimos que el cristiano que ama, ¿sí? No es perezoso para la ayuda, ¿sí? En amar, no se queda quieto, es diligente, ¿sí? También tiene pasión por amar a los hermanos. También vimos que este hermano, perdón, que estoy buscando con P, por eso, pero este hermano tiene pasión y lo hace para el Señor, ¿sí? Se pone por debajo del Señor para servirle a Él. También vemos que este hermano pone su mirada en la esperanza al amar y por ende padece y persevera, no importa qué tiene que sufrir, todo lo soporta por amor a Dios y a los demás. Romanos 12, volvamos ahí, tiene una característica más importantísima del cristiano que ama con el amor de Dios. Dice así, el 12, el principio, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Entonces el cristiano que ama se pega a Dios, ¿sí? Se pega a Dios en plena dependencia a Él para poder amar. Se arraiga al Señor. La palabra ahí que dice dedicados habla de como que estoy plenamente ligado a eso, ¿sí? Persigo la oración.
la sigo sin cansarme, persigo eso. Precisa el hermano que ama, nosotros si queremos amar a los demás, precisamos del amor de Dios para poder obrar conforme a su voluntad. Cuesta amar como Él ama. Acá llegamos al problema principal. ¿Cuál es? Nosotros no amamos, no podemos amar, pero Cristo sí, y nos amó, y ahora Cristo vive en nosotros y podemos amar con el amor del Señor a los demás. Pero para eso necesitamos plena comunión con Cristo, plena dependencia, dedicados a la oración. Entonces nosotros ponemos nuestra esperanza en los cielos cuando trabajamos en los demás, sabiendo que no buscamos nada, estamos plenos con el Señor, al mismo tiempo soportamos todo, pero no damos de nuestro amor. Vamos a la fuente de amor, a la fuente eternal de amor que nos puede dar para seguir y seguir expresando su amor para con los demás. No nos sale así de fácil el amar. En el libro de los Hechos vemos que los apóstoles le dieron prioridad a orar y también al estudio de la palabra, ¿sí? Le dieron prioridad. Y la palabra, cuando ellos dicen, debemos nosotros dedicarnos a la oración y a la palabra, es la misma palabra que vemos acá. Ustedes busquen hermanos que puedan servir a las mesas y encargarse de esas necesidades. Nosotros debemos pegarnos, dedicarnos a la oración y a la comunión con el Señor, al estudio de la palabra para poder enseñar. Y Colosenses 4:2, como hoy escuchamos por nuestro pastor, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverad es esta, ligate, pegate a la oración, perseverá, perseguila. Nunca le pierdas el ojo a la dependencia de nuestro Señor. Entonces, para poder amar, hermanos, necesitamos ir diariamente, constantemente, sin cesar, a la fuente de amor eternal, que es nuestro Señor. ¿Saben qué? Cuando nos cuesta amar es porque muchas veces nos olvidamos que alguien nos amó a nosotros. Por eso necesitamos ir a Él, recordar, hacer memoria de sus misericordias, orar a Él y rogarle que nos dé valor para poder amar hasta a nuestros enemigos. Necesitamos que Él viva en nosotros y exprese su amor. Entonces, un cristiano que ama se pega a Dios en dependencia a Él. Versículo 13, hermanos, nos quedan algunas características más del cristiano que ama con el amor de Dios. Miren lo que dice el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Anteúltima característica que vemos acá en este texto, ¿sí?, es que el cristiano que ama, versículo 13, participa activamente en la vida de los hermanos que ama. Participa. ¿Vieron que dice contribuyendo para las necesidades de los santos o participando para las necesidades de los santos? La idea es poniéndome en el lugar haciéndome parte de la necesidad. ¿Sí? La idea es que no es solamente él quien está padeciendo necesidad, yo estoy padeciendo necesidad con él. No es él el que está sufriendo, yo sufro con él. Me hago parte de su situación. La idea de esta cualidad es que el amor de Dios se identifica con la necesidad. Acá vemos la compasión de Dios primeramente, que nosotros también podemos tener en Cristo. Nos compadecemos del hermano que necesita ayuda. Y cuando hablamos de ayuda, puede ser algo físico, como también una necesidad espiritual, ¿sí? Por ahí necesita consejo, por ahí necesita ser corregido en su caminar, o por ahí necesita también atención médica, o por ahí necesita un compañero en la casa, o por ahí necesita algo edilicio, lo que sea.
nosotros nos ponemos con Él en su lugar, nos ponemos en sus zapatos y nos hacemos parte de la necesidad. No solamente de la necesidad, sino que también nos hacemos parte de la solución, porque antes nos hicimos parte del problema, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, hermanos, con 1 Corintios capítulo 12, no sé si lo han leído alguna vez, pero 1 Corintios capítulo 12, Pablo, el mismo autor, habla acerca de los dones, como ya hemos visto en Romanos, los dones ejercitados de una manera amorosa, en unidad. Y da la idea de un cuerpo y dice que el pie no le puede decir a la mano, no te necesito, ni el ojo le puede decir al oído, no te necesito, sino que mutuamente nos necesitamos. Y en versículo 26 dice, porque si un miembro sufre, todos sufren. Y si un miembro se alegra, todos se alegran. Esa es la idea de participar, ¿sí?, en las necesidades de los santos. Yo entiendo que si mi hermano está pasando por algo, él es parte de mi cuerpo, entonces yo también me está faltando algo. Y voy a solucionar, voy a buscar una solución por amor a Dios y por amor a Él. Y también para beneficio del cuerpo, para beneficio de la iglesia. Entonces participamos activamente en la vida de los hermanos que amamos. Este hermano que ama tiene bien en claro la idea de cuerpo. Tiene bien en claro. Y por último, hermanos, versículo 13, vemos que dice a lo último que el cristiano que ama practica la hospitalidad. Puse acá, el cristiano que ama persigue y busca la forma de amar al hermano por medio de la ayuda. Persigue. La idea ahí, practicando, es perseguir, persecución es. Esa palabra se usa cuando Pablo da su testimonio todo el tiempo en el libro de los Hechos diciendo que él era perseguidor de la iglesia. Entonces deberíamos decir que el cristiano que ama persigue la hospitalidad, la acecha, la busca insaciablemente. ¿Qué cosa? La hospitalidad. Y la palabra hospitalidad, mejor traducida, podría ser amor a los extraños, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hospitalidad hoy, puede venir a nuestra mente invitar a alguien a nuestra casa y que se hospede. Y tiene mucho que ver en el contexto de la carta también. Pero no solamente habla de hospedar, sino el espíritu de hospedar. ¿Cuál es? Beneficiar a mi hermano con un techo, beneficiar a mi hermano con una necesidad de alimento, beneficiar a mi hermano en poder darle descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque le amo. Porque le amo, entonces soy una ayuda. Persigo la forma de ayudar a mi hermano en el amor de Cristo. Miren la carta de Romanos, capítulo 14, ¿vieron que leímos hasta el 18? Miren el 19, nada más. 14 y 19 dice así: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esa palabra procurar es la misma, persigamos. Así que persigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Debemos perseguir de manera práctica amar al hermano. Entonces ahí se nos viene a la mente que muchas veces podemos llegar a decir, voy a orar por vos, y uno puede orar genuinamente en la semana por el hermano, pero en el corazón sabemos que por ahí necesita algo más en ese momento. Y es ahí donde el cristiano que ama no deja escapar esa oportunidad. Es una oportunidad para ayudar. Y retomando el principio, lo hace rápido. Y lo hace porque está hirviendo de amor. Y lo hace para el Señor. Y lo hace practicando y persiguiendo el amor en ese hermano. ¿Sí? Hay otros pasajes en la Biblia, como Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 3:11, que hablan de seguir la paz con mi prójimo. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Primera de Pedro dice que en lo que dependa de uno, estar en paz, ¿sí? Dice, buscad la paz y síguela, dice Primera de Pedro 3:11. Y la idea de paz es eso, es
buscar formas de unirnos. Eso es la búsqueda de paz, es buscar la forma de unirnos. Y la única forma de unirnos es si entendemos que somos un cuerpo, si entendemos que Cristo nos hizo un cuerpo y si entendemos que la única manera de ligarnos es a través del crecimiento del amor en nosotros. El amor es el pegamento que nos une y nos da paz entre nosotros. Nos da paz. Un pastor escribió esto: deberíamos considerar nuestra hospitalidad como un privilegio afortunado y no como un deber enfadoso. ¿Vieron? Hablando de las interrupciones, cuando un hermano te dice, ¿puedo pasar por tu casa? Necesito hablar. O, che, hoy sábado a la noche, ¿me podré quedar en tu casa para el domingo venir al culto? Y uno dice, yo tenía planes de ver una serie y no... pero no se lo dice al hermano. Entonces le dice, mi casa es chica, ¿por qué no buscás la de fulano que es más grande? Automáticamente todo el amor se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no estamos pensando ni en Cristo ni en Él. Estamos pensando en nosotros, ¿sí? Miren, 3 de Juan 3 al 8, son versículos. Entonces, el amor de Dios en nuestras vidas nos convierte en buscadores de oportunidades para manifestar su amor. Buscadores de oportunidades, no somos como que estamos cruzados de brazos y hermano, esto es como decimos nosotros, un palo para todos nosotros, porque no nos sale. Pero no estamos de brazos cruzados diciendo, bueno, cuando llegue la oportunidad, acá estoy, que venga. No, somos buscadores, ¿sí? Estamos todo el tiempo, acá estoy. Me muero por servir, o sea, necesitas algo, yo estoy, porque en Cristo tengo todo, yo estoy. Miren, 3 de Juan 3 al 8 dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Esa es la actitud de un hermano que ama con el amor bíblico, con el amor cristiano. Entiende que cuando beneficia a alguien con su ayuda, está también siendo un promotor del amor de Cristo en su vida y en la de uno también. Entonces el Evangelio corre. Si nosotros, hermanos, somos promotores del amor de Cristo, cuando venga una persona que no conoce el amor de Cristo, sale de acá completamente entendida de lo que es ser un cristiano. Estos están todos locos, pero ¿cómo se aman? Están todo el tiempo preguntándose, che, en la semana, ¿cómo te fue? Che, viste que el jueves, bueno, ahora voy el martes a tu casa, che, que estuve orando por vos, che, hermano, te quiero dar esto porque yo sé que vos estás pasando necesidad. Y la gente ve. Y Jesús mismo, nuestro Señor, dijo que el mundo va a creer que Dios existe, que Dios es real, cuando ve la unidad de la iglesia, porque es algo sobrenatural. No lo podemos provocar nosotros, porque nos excede. Solamente lo puede hacer el poder de Dios a través de nuestras vidas. Aplicación, hermanos, algunas preguntitas para terminar. Con respecto al cristiano que ama no es perezoso en la pronta ayuda, ¿cómo es nuestra disposición ante la posibilidad de ayudar al hermano? ¿Evitamos hacerlo o nos apuramos en cumplir? Con respecto al cristiano que ama con pasión por amar, ¿cuál es nuestra actitud ante la necesidad? ¿Vemos un obstáculo como un obstáculo al hermano para mi progreso en la vida? Me hablan de servir a otros. ¿Cómo reacciona mi corazón?
¿Ayudamos para beneficiarles o para mostrarles su debilidad? Con respecto al cristiano que ama, se pone al servicio del Señor primeramente. ¿Para quién lo hacemos, hermanos? ¿Para el Señor o para el aplauso? ¿Buscamos el agradecimiento de los demás? ¿Buscamos ser importantes y necesarios en la obra? ¿O preferimos ni ser notados con tal de ayudar a otro? El cristiano que ama encuentra plenitud en el amor de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito al amar? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Nos frustramos cuando no responden como queremos? ¿Es la esperanza de nuestra salvación mi motor y satisfacción al ayudar a los demás? Con respecto al cristiano que ama y se pega al Señor en dependencia a Él, ¿de quién dependemos, hermanos, al ayudar y soportar cualquier prueba? ¿Es nuestra fuente de amor el Señor? ¿Lo hacemos por religión o como producto de mi relación con Cristo? Próximo punto. El cristiano que ama participa activamente en la vida de los hermanos. ¿Me identifico con las necesidades de mi hermano? ¿Son sus problemas o mis problemas? Cuando mi hermano debe ser animado, exhortado, ayudado, etc., ¿me identifico con su necesidad o lo trato con indiferencia? El punto que dice: el cristiano que ama persigue y busca la forma de amar. ¿Es la vida de mi hermano mi prioridad? ¿Busco oportunidades de ser de bendición a otros? Puede ser a través de abrir tu casa, hasta la enseñanza de la palabra puede ser. Puede ser una cena, como también orar por él en lo secreto de mi hogar. Vamos a orar. Señor, esto fue, Padre, una enseñanza tuya clara de nuestra debilidad sin ti. Padre, ayúdanos, ayuda a nuestra fe, danos valor para amar, Señor. Danos confianza en tu palabra, obediencia, Señor. Padre, que arranquemos con el pie derecho, Señor, conociéndote, conociendo lo que hiciste por nosotros, inundándonos de tus misericordias. Pero, Padre, que no seamos evasores de las necesidades de nuestros hermanos, que seamos buscadores de oportunidades para amar. Señor, tu iglesia puede ser un testimonio irreprensible en medio de las tinieblas si vive expresando tu amor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Padre. Necesitamos confesar nuestros pecados de egoísmo y rendirnos una vez más como cada día delante de ti. Te rogamos que nos des obediencia para poder amarte. En Cristo Jesús. Amén.